Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el concepto de salud integral y de rehabilitación basada en la comunidad. Como les dije, vamos a hablar sobre la salud integral y la rehabilitación basada en la comunidad. Primero un pequeño repaso sobre lo que es el sistema de salud, porque vamos a hablar desde la parte propiamente sanitaria, pero bueno, lo vamos a ver desde un concepto mucho más amplio de lo que nosotros podemos llegar a recibir y trabajar y articular desde lo sanitario. El sistema de salud, como saben, está dividido en tres subsistemas que son públicos: el público, el de las obras sociales o el de seguridad social, y el privado. Desde el primer gobierno peronista con Ramón Carrillo comienza a implementarse un sistema universal y equitativo de salud pública hasta las últimas dictaduras militares inclusive, donde comienza a partir del 85 aproximadamente, comienza a migrarse más para el sector privado, que en el 90, cuando cuando se empieza a provincializar, incluso a municipalizar el sistema de salud, los presupuestos de provincia y de municipios comienzan a ser más chicos y deja de existir ese concepto de sistema público que había implementado Ramón Carrizo y comienza más a migrarse hacia el sector privado y demás. ¿Qué entendemos por concepto de salud integral? Es un concepto que considera un completo bienestar, tanto físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Y entonces acá tenemos el primer disparador, cuando decimos si la discapacidad puede integrarse dentro del concepto de salud integral, que mismo el concepto de salud terminó migrando a ser más como el concepto de salud integral con el paso de los años. Podemos hablar, y esto se lo pregunto a ustedes, y empecemos con la interacción, así yo de paso también chequeo. Podemos hablar de que la discapacidad y el concepto de salud integral pueden estar unificados o pueden caminar de la mano o pueden estar juntos. Sí, no y por qué. A ver si alguien se anima. ¿Alguien se anima? Perdón, ¿cómo era la pregunta? Podemos hablar, si tenemos en cuenta el concepto de salud integral que dice que se considera un completo bienestar físico, mental y social y no solamente la enfermedad, la ausencia de enfermedad. Si podemos hablar, y acá vamos a hacer un repaso a todo lo que vimos anteriormente, de que la discapacidad y la salud integral se pueden considerar que se encuentran integrados, que caminan juntos y demás, o si no, no son compatibles. ¿Y por qué? Bien, Pienso que debería de ser, tendría o debería de ser compatible, pero por ahí ser, quizás no tendrían la accesibilidad en cuanto a exacto, algunas terapias y en cuanto a la discapacidad, pero en realidad debería de ser compatible. exactamente, perfecto. Tiene que ser compatible, pero ¿por qué muchas veces es compatible? Y por ahí es el cambio de concepto o de paradigma que nosotros tenemos que tener a la hora del abordaje, cuando llegan las personas a atenderse a los ambientes sanitarios y demás, al ámbito, es qué consideramos un completo, por qué una persona con discapacidad no puede estar dentro de un concepto de salud integral, porque no tiene un completo estado de bienestar físico, porque no tiene un completo estado de bienestar mental, o porque no tiene un estado completo de bienestar social. Y ahí es donde empieza a jugar. Porque nosotros, obviamente, a la discapacidad, y como lo vimos en las primeras clases, no se considera una enfermedad, ¿sí? Es una condición. Entonces,
¿Cómo vamos a vernos, cómo vamos a abordar y cómo vamos a mirar nosotros a la persona? Si nosotros tenemos en cuenta solamente el aspecto físico, mental, ¿sí? o el déficit que nosotros vemos en la persona, vamos a estar refiriéndonos solamente a eso. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, para estos casos, que es una persona que tuvo un accidente cerebrovascular y quedó con una hemiplegia de su cuerpo del lado derecho. Esa persona camina con un bastón, puede moverse, se desarrolla y se desenvuelve sin ningún problema dentro de lo que es su casa y su ámbito y demás. Pero esa persona X tenía, por ejemplo, un trabajo y posterior a lo que le pasa, lo echan del trabajo, entonces esa persona al día de la fecha no tiene trabajo, no tiene ingresos y se encuentra con problemáticas económicas que trascienden lo que es sanitario, que fue su accidente cerebrovascular y su hemiplegia derecha. Entonces ahí estamos hablando que el completo bienestar físico, mental y social, si nosotros vamos a lo físico, ¿qué vamos a observar? Podemos observar esa hemiplegia derecha, pero a la persona le permite desenvolverse, moverse y no tiene ninguna dificultad, pero sí la tiene desde el aspecto social. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta a la persona como un todo, ¿sí? Y no solamente como lo que estamos viendo en ese momento o la consulta de ese momento o por qué viene la persona en ese momento. Entonces, volvemos a hacer hincapié en que no es solo no es la ausencia de enfermedad, que la discapacidad es una condición, que no es una enfermedad y que hay que tener en cuenta para tener un concepto de salud integral todos los aspectos de las personas, ¿sí? Esa persona, ejemplo, volvemos al mismo ejemplo, se puede desenvolver espectacular, tiene trabajo y demás, pero vive en un barrio alejado que le imposibilita o se le complica mucho acceder al, al sistema sanitario, a un centro de rehabilitación, al hospital, a donde ustedes quieran que esa persona concurra. Estamos volviendo a tener el mismo problema. Esa persona tiene trabajo, puede acceder a recursos económicos y demás, pero a la hora de la accesibilidad en lo que es transporte, en lo que es el desplazamiento, en lo que es las barreras arquitectónicas que se presentan, tiene complicaciones. Entonces, desde ahí empezamos a pensar la integralidad nosotros dentro del ámbito del sistema de salud. Entonces, las personas tienen determinantes de salud, todos tenemos, que son personales, ambientales, sociales y económicos. Dentro de eso se integra todo lo que es genética, los comportamientos individuales y el estilo de vida de las personas, el sustento y las condiciones sociales donde entran el empleo y las condiciones de trabajo, la educación de la persona, las redes de apoyo con las que cuenta, el género, el ambiente físico y el acceso de esa persona al sistema de salud. Todo eso son determinantes de la salud y todo eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para cambiar un poco la perspectiva del abordaje. Entonces, no solamente vamos a ver el déficit de la persona o la consecuencia de, sino que tenemos que tener en cuenta, y más adelante vamos a ver ejemplos, un montón de aspectos que a la hora del abordaje está bueno porque el fin de nuestra intervención es generar una inclusión plena y participativa de las personas en la sociedad. Tenemos que tratar de dejar de ver un modelo a rehabilitar, ¿sí? Vamos a rehabilitarte a vos que tuviste una hemiplegia derecha para que te muevas lo más óptimo posible y demás. No, vamos a tratar de generarte las ventajas o facilitarte otra vez tu estructura para que vos puedas incluirte y vuelvas a insertarte en la sociedad antes de el problema que vos tuviste. Y después, bueno, eso para alguien que tuvo una condición de salud. Después, si nosotros lo pensamos desde personas que ya tienen una condición de por vida, tenemos que abordarlas exactamente de la misma manera cuando llegan a consultar al sistema, a nuestro sistema de salud. Entonces, ¿cómo pensamos la integralidad? Como un nexo y un feedback constante entre las prácticas asistenciales, entre promoción y prevención.
Voy a revisar, perdón, pero voy a revisar otra vez el lobby. Bien, entonces la integralidad la tenemos que pensar como un trabajo interdisciplinario e intersectorial. No tiene que ser pensado únicamente entre distintas disciplinas. ¿Qué significa esto? Y lo vamos a ver. Nosotros, como dijimos, la discapacidad, la manera de pensarla realmente es a través de la interdisciplina y el intersector. Está atravesado por todos los sectores, ¿sí? Por lo cultural, por el trabajo, por la educación, por el deporte, por la salud. Entonces, no tenemos que pensarlo solamente entre las distintas disciplinas, sino tenemos que pensarla a través de un montón de sectores que atraviesan a esa persona y por la que podemos llegar a generar inclusión a través del contacto o las redes o formar redes con los distintos sectores que atraviesan a esta población. No tiene que ser únicamente desde lo sanitario, ¿sí? Es decir, ¿qué significa esto? Llega una persona, vamos a hacer una interconsulta con medicina, con eh, enfermería, con psicología, con psiquiatría. Tenemos un espectro, y eso es lo que tenemos que pensarlo, mucho más amplio detrás de la persona a la cual nosotros podemos derivar, ¿sí? Nosotros si creamos una red, y es a lo que apuntamos, amplia, multisectorial, podemos generar esta inclusión o podemos generar que una persona empiece a recuperar su completo estado de bienestar a través de una actividad que realice, ¿sí? Entonces, no tiene que ser pensado únicamente entre distintas disciplinas, sino que tiene que ser pensado como algo mucho más sectorial, de manera holística, empática y mancomunada, ¿sí? Es decir, tenemos que tener el concepto de una persona íntegra, completa, con una vida, con un nexo con su comunidad, con sus vínculos familiares, con su entorno y demás, y eso a la hora de abordarlo tenemos que tenerlo en cuenta. Por ahí no va a ser una tarea que haga el médico, pero sí el médico, si nosotros empezamos a cambiar las perspectivas con las que miramos, va a poder decir, bueno, esta persona, ¿qué pasó? Tuvo un accidente cerebrovascular hace 3 meses, ahora está con una hemiplegia derecha, esta persona trabajaba y está bastante deprimida porque no puede acceder al trabajo y porque no tiene más sustento. Perfecto, vamos a hacer una interconsulta con trabajo social. Trabajo social va a empezar a hacer su labor y ver en qué puede acompañar o ayudar a esta persona y a su entorno familiar. El trabajo social por ahí va a detectar que esta persona realizaba un deporte, que le gustaba hacer un deporte y que ahora no lo está pudiendo practicar debido al déficit que está presentando. Perfecto, entonces, ¿cómo podemos hacer? Bien, lo hablamos con la parte de kinesiología para tratar de aumentar fortalezas en esa persona para que pueda volver a realizar el deporte y vamos, si no, a impulsar que haga un deporte adaptado o que practique deporte dentro del ámbito donde hay un montón de personas que lo realizan. Y probablemente en esa persona logramos tener eh, una buena respuesta cuando comience a hacer una actividad deportiva, ¿sí? Que si lo pensamos está por fuera del ámbito sanitario y podemos decir cómo llegamos a lograr eso. Bueno, se logra a través de un trabajo interdisciplinario, intersectorial y de redes. Es fundamental, porque muchos actores van a ser atravesados en los abordajes a las personas con discapacidad. Para garantizar la integralidad tenemos que pensar desde promotores de salud, la familia, trabajadores sociales, médicos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicólogos, salud, el área de desarrollo, deporte, trabajo, ¿sí? ¿Cómo podemos adaptar otra vez a esa persona al trabajo? ¿Cómo le podemos buscar por otro lado, ¿sí? Y hacer todo un trabajo en conjunto con el fin y el objetivo, volvemos a repetir, de garantizar nuevamente la inclusión de esa persona o garantizar la inclusión de esa persona dentro de la sociedad. ¿Cómo lo define Alicia Stolkirner, que es una licenciada en psicología, que es especialista en salud mental comunitaria? Hay trabajos muy, muy buenos de ella, después les voy a cargar algunos en el Classroom.
pero bueno, es una genia. Después si pueden buscar en Google también aparece, hay videitos en YouTube. En Stolkirner y otros, es un archivo del 2000, define a la accesibilidad en el ámbito sanitario como el vínculo que se construye entre los sujetos y los servicios. Más claro imposible. No avanza la... ¿No avanza la filmina? No, A ver, ahí está, ahí avanzó. ahí está. Sí, ahí sí. Vamos a compartir otra vez. Ahí se ve. Sí, Bien, ahí está. Decía que Alicia Stolkirner lo define a la accesibilidad en el ámbito sanitario como el vínculo que se construye entre los sujetos y los servicios. ¿Sí? Volvemos a repasar un poquito las barreras, que es de lo que habló Juan Manuel Puente la clase anterior, que también hay otro documento que es el concepto de la accesibilidad, la perspectiva relacional entre población y servicios, que después se los voy a cargar en el Classroom, donde está Yamila Combs, Alicia Stolkiner, entre otros, que está muy bueno. Hablan de barreras de accesibilidad físicas y geográficas, que es el ejemplo que yo daba al principio, económicas, obviamente, siempre. Es un sector, y hay que pensarlo, que muchas veces es muy vulnerable en cuanto al sustento y a la economía, y eso hay que tenerlo en cuenta, y es importante poder abordar el trabajo desde ahí. Las barreras administrativas, ¿sí? Que por ahí se pueden caminar de la mano con las actitudinales, que son la comunicación, la información o la falta de accesibilidad cognitiva, por ejemplo, en hospitales, y las culturales que hablan de que ya se están desplazando, ya no existen, no están tan arraigadas, que son culturales, por ejemplo, eh, pueden ser términos, bueno, si lo pensamos ahora con la última medida que tomaron, que después dieron marcha atrás, pero donde tomaron la medida de implementar un nuevo baremo para medir la incapacidad laboral, donde se hablaba de idiota, de retrasado mental profundo, leve, moderado y un montón de terminologías que ya no se utilizan más hace mucho tiempo, mucho tiempo, esos son culturales. Se considera dentro de este documento, que es el concepto de accesibilidad, que ya las culturales están bastante desarraigadas, que por ahí lo que más se mantiene son las físicas y geográficas, las económicas y sobre todo las actitudinales administrativas que van de la mano, y por eso es importante generar este tipo de espacios para ir concientizando. Según las guías de la rehabilitación basada para la comunidad, que lo vamos a ver más adelante, la salud inclusiva es todas las personas tienen el acceso a la salud del mismo modo y manera, independientemente de raza, color, religión, género, discapacidad, etc. Es un término de salud inclusiva que es bien general y bien concreto. Nosotros, para hablar de inclusión, tenemos que estar pensando de que todas las personas, todas las que lleguen, tienen que recibir el mismo tipo de atención, independientemente de cualquier condición, de cualquier raza, color, religión, etcétera, tienen que recibir el mismo tipo de atención. Eso es la salud inclusiva. Ahora les voy a mostrar unos videitos, a ver si se ven, me van diciendo, pero van a modo de interpretar un poquito lo que es el concepto de integralidad del que estábamos hablando.
No se escucha, ¿no? Se ve el video, pero no se escucha. Hola, buen día. No, no se estaría escuchando. Bueno, ahora voy a ver cómo lo puedo solucionar Bueno, para verlo un esperamos. poquito más adelante. Eh, bien, el video son una agrupación de personas ciegas y después a lo último está Soledad, que corrió una maratón de 5 kilómetros. Ella tiene una discapacidad motriz en sus miembros inferiores y la cual fue tomada por una kinesióloga, es una colega mía, la cual la preparó y la adaptó para que pueda correr esa maratón de 5 kilómetros. Eh, la hizo en tricicleta, ella corrió a su lado, eso la hizo en tricicleta y corrió los 5 kilómetros de esa maratón. Entonces, a lo que vamos es como desde un espacio sanitario, ¿sí? Donde reciben a una persona con esa condición, se puede generar inclusión, no solamente focalizándonos en la patología o en la minusvalía de la persona, sino teniendo un concepto de salud integral y una mirada más holística de la persona. Soledad detectó que ella quería correr una maratón porque tenía ganas y quería trabajar en eso, y entrenaron y se prepararon y adaptaron la bicicleta y demás para que ella pueda correr esa maratón y ahora participa de todo este tipo de eventos. La alegría de esa familia, la alegría de esa chica, la verdad que no tiene explicación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desde lo sanitario generar todo este tipo de cosas? Se puede, es solamente tratar de ampliar un poquito el concepto. eh, Sí, se ve. Perfecto. ¿Qué es la rehabilitación basada en la comunidad? Una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades y la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad mediante su participación activa en la misma. Es un trabajo entre el sector y disciplina, ¿sí? Es lo que hablábamos un poquito anteriormente y es lo que va a plasmarse como concepto de salud integral, ¿sí? Se empiezan a cambiar un poco los paradigmas y las maneras de abordarlo, derivando en un abordaje bien intersectorial, bien interdisciplinario para la participación plena y efectiva y la inclusión de las personas con discapacidad. Tenemos un pequeño contexto histórico. La rehabilitación basada en la comunidad se inicia en 1978, después de la declaración de Alma Ata, que calculo que la deben conocer, que es la declaración de atención primaria y de salud, donde la OMS comienza a dar el inicio al concepto de la rehabilitación basada en la comunidad, pero la da más dentro de un contexto de mejorar todos los servicios de rehabilitación de los hospitales y no hospitales o centros de salud y no eh, algo más intersectorial, interdisciplinario, como fue derivando el concepto. En el 2003 se realiza una revisión integral del enfoque para ampliar el concepto y mirar hacia un modelo de desarrollo inclusivo basado en los derechos humanos, ¿sí? Ahí ya comienzan los cambios de paradigma. En el 2004 se elabora un documento en conjunto entre la OIT, la UNESCO, la OMS y distintas organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, participan expertos en discapacidad y sobre todo, y lo más importante, personas con discapacidad para seguir avanzando. Ahí se generan una base de guías para la rehabilitación basada en la comunidad, que está cargada, se las cargué en el Classroom para que lo tengan, lo cargué antes de la clase que íbamos a tener la semana anterior, que no se pudo hacer, pero quedó cargada ahí, las guías están dentro del Classroom. En el 2005, dentro de la Asamblea de la OMS, se adopta la resolución 5823. ¿Qué habla esta resolución? De promover y fortalecer los programas de rehabilitación basados en la comunidad.
Y en el 2010 se actualiza y se publica el marco de rehabilitación basada en la comunidad, donde en la misma queda plasmada la matriz, que ahora vamos a ver qué es la matriz de la rehabilitación basada en la comunidad. Es esto. Habla de que para tener una participación, una inclusión y una participación plena y efectiva de las personas con discapacidad como sujeto de derecho dentro de nuestra sociedad, necesitamos tener un concepto integral y tener cubiertos todos los aspectos que hacen a la vida cotidiana de una persona en su contexto social y en su día a día, que es la salud, la educación, el sustento social, la parte social y el empoderamiento, que el empoderamiento es la participación política, el derecho a reclamos, a huelgas, poder participar de tomas de decisiones de políticas públicas y demás. Y todo lo que es la parte social corresponde al deporte, al arte, a la cultura, a la formación de vínculos. La parte sustento obviamente va por lo que es trabajo formal, informal, talleres, la educación primaria, secundaria de todos los niveles y la salud, que es en lo que vamos a ver nosotros. Pero ¿qué es lo importante de esta matriz? Que como hablamos al principio de un concepto de salud integral, nosotros desde la salud, como las personas que están dentro del ámbito de educación, como las partes que están dentro de la parte de deporte y demás, tenemos que tratar de generar una red amplia donde toda esta matriz está interconectada. Entonces vuelvo a hacer hincapié en lo mismo. Nosotros del sector de salud por ahí pensamos que vamos a trabajar o a tratar esto. Y si nos vamos para el lado del deporte también generamos lo mismo, que el fin y el objetivo de esto es generar la inclusión plena y participativa. Entonces, si bien nosotros vamos a hacer hincapié en la parte de salud de la matriz, es importante saber que lo tenemos que tener desde un concepto integral y que nosotros desde el ámbito sanitario podemos hacer disparadores para distintos sectores con el fin y el objetivo de la inclusión. ¿Qué principios tiene la rehabilitación basada en la comunidad? Se basa en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Incluso hay dos principios que no están plasmados de manera efectiva en la Convención, que es la defensa de los derechos propios y la sostenibilidad o sustento. Dentro de lo que es salud, vamos a tener promoción, prevención, atención médica, rehabilitación y dispositivos de asistencia. Bien, ¿qué es la promoción? Es lo que se dedica a modificar determinantes de la salud, como hábitos de vida, contextos sociales, ambientales, etc. No se requieren medicamentos costos o tecnología compleja, ¿sí? Es la atención primaria. Tiene que ser inclusiva, sí o sí, para que podamos estar hablando de base comunitaria. Muchas veces el potencial de salud de las personas con discapacidad no es tenido en cuenta o considerado al momento de la promoción de salud, debido a que se puede creer que ya se encuentra deteriorado o afectado. Es importante separar la condición de la persona al momento del abordaje, ¿sí? No, vuelvo a hacer hincapié en esto, no, una cosa no va de la mano con lo otro. Y tenemos que tener en cuenta que sí hay personas que son más susceptibles al deterioro de la salud, como puede ser una persona que se encuentra en silla de ruedas, además, y esas personas tienen que participar sí o sí de las actividades de promoción de la salud, no pueden quedar excluidas. ¿Hay alguien que haga promoción, que trabaje como promotor de salud o que haga APS? Hola, sí, Escuchamos. te escuchamos. Sí, la primera se trabó, creo que en la 3, 4 por ahí y no avanzó. Disculpame que no te avisé. No, por favor. Pasa que yo no los veo, yo pongo el Claro, PowerPoint y no veo más nada de lo que dicen ustedes ni nada. yo recién hoy pude conectar el micro porque, bueno, estaba sin micro y tengo computadora de escritorio y con mi celular no puedo conectar, no sé por qué es un celular medio viejito y no puedo conectar la aplicación, pero ahora ¿Hasta, sí. hasta qué Firmina llegaron más o menos? Quedó tildada en la 9. Ah, la 9, sí. En la 9. Ahí se ve. Ahora sí, ahora está en salud, en la, en la Bien. 15.
rehabilitación basada en la comunidad, es más o menos lo que comenté. Es un feedback constante entre sector y disciplina, es lo que hablamos al principio. Es como que la rehabilitación basada en la comunidad viene a tomar un concepto, el concepto de salud integral y a plasmarlo con el fin y el objetivo de la inclusión, ¿sí? Teniendo en cuenta un montón de factores que por ahí no se tienen en cuenta al momento del abordaje dentro del ámbito sanitario. Esto lo vieron, el contexto histórico, la matriz, los principios, la salud y la promoción. Acá es donde habíamos quedado, ¿sí? Les vuelvo a consultar. ¿Hay alguno que haga APS o que tenga trabajo de promoción de la salud en algún lugar o en alguna institución? No, de mi parte no. Sí conozco compañeros que sí hacen promoción de la salud en el gobierno de la ciudad, en la comuna número Bien, 18. bien. Yo realmente mi experiencia dentro de lo que es actividades de promoción y demás, porque he visto desde mi trabajo como kinesiólogo y demás, es que muchas veces, y pasa, se relega a las personas con discapacidad de participar de estas actividades, o bien porque no se les brinda la información, o bien porque muchas veces las personas que lo dictan o que lo brindan y demás consideran que una silla de ruedas dificulta que vos puedas realizar una actividad de movilidad, por ejemplo. Eh, y lo veo bastante. Entonces, desde ahí comienza el cambio de paradigma. Tiene que ser, como dice acá en la filmina, inclusiva, ¿sí? No tenemos que fijarnos en el déficit o en la condición que tenga la persona al momento del abordaje, sino en lo que lo puede realizar. Entonces, tenemos los resultados esperados, ¿sí? Si nosotros aplicamos la rehabilitación de base comunitaria para la promoción de la salud, todas las personas tendrían que recibir la información, los mensajes y tener el mismo acceso a la promoción de salud. Tendría que haber adaptación del material y de las actividades. Tiene que haber concientización del personal de salud y tiene que haber una inclusión de estrategias para las personas con discapacidad y sus familias. Esos son los resultados que nosotros tendríamos que esperar si realizamos un abordaje de base comunitaria. Bien. ¿Se ve? Bien. Esta es una actividad que realizamos en el municipio de Morón, perdón, en la Plaza San Martín, donde podemos ver promoción de la salud a través del movimiento inclusiva, ¿sí? Es decir, se encuentran todo tipo de personas realizando actividades de movilidad para prevención del deterioro de la salud por la falta de movimiento. Se ven personas mayores, se ven personas con discapacidad, se ve un usuario en silla de ruedas. Igual lo estoy relatando un poquito también para que sepas que estamos contextualizando. Y ahí están las kinesiólogas que están a cargo de la actividad. Vuelvo a reproducir. ¿Sí? Y tenemos otro en Granja Andar. Por ahí muchos, por ahí algunos la conocen, otros no. Granja Andar es una asociación civil que se encuentra en Moreno, que genera inclusión y tienen un trabajo muy, muy lindo y muy interesante a partir del trabajo, del deporte y un montón de cosas más. Y acá estamos en un abordaje de salud integral que hicimos
en la asociación estamos viendo también un ejemplo de promoción en salud. En este caso estamos viendo coordinación, movimiento. Esos serían dos ejemplos de la promoción de la salud desde una perspectiva de base comunitaria. Bien, pasamos a la prevención. Se ve, ¿no? Sí, se ve Sí, prevención. se ve. Perfecto. Dentro de la prevención tenemos la prevención primaria, que es APS, inmunización, nutrición, atención pre y postnatal, cuidado de enfermedades laborales, medio ambiente y demás. La secundaria, que es la detección temprana y tratamiento de las condiciones de salud. Y la terciaria, que es el manejo de una condición de salud para evitar agravamientos. Y eso va más desde la rehabilitación y los dispositivos de asistencia personal, que los vamos a ver más adelante. ¿Qué vamos a hacer mucho hincapié en lo que es la rehabilitación de base comunitaria? En la prevención primaria. ¿Qué se espera como resultado? Que todas las personas con discapacidad puedan participar de actividades de atención, prevención primaria, secundaria y terciaria. Que las personas con discapacidad y sus familias reduzcan el riesgo de desarrollar problemas de salud mediante comportamiento y estilo de vida sanos. ¿Sí? Eso es importantísimo. Que las personas con discapacidad sean menos propensas a condiciones de salud desfavorables, independientemente de su condición de discapacidad. ¿Qué significa esto? Hay personas, y esto se ve en el cotidiano, que por quedar postrados en una silla de rueda, por ejemplo, o por dejar, por ejemplo, por desconocimiento de que la enfermedad de Parkinson, a través de un trabajo preventivo, el avance y el deterioro que produce la enfermedad es mucho menos grave si se realiza un trabajo preventivo de movilidad, de estímulo muscular, de caminata y de un montón de cosas que son simples y de bajo costo, terminan con mucho menos agravantes de las personas que por ahí por desconocimiento o por falta de acceso o por imposibilidad de acceder a algún tipo de sistema sanitario o de rehabilitación, terminan con sus condiciones de salud mucho más deterioradas que las personas que sí lo realizan. El cuidado de las escaras, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta y que nos encontramos a diario que no llega esa información o que no todos pueden acceder. Entonces, si lo pensamos de manera inclusiva, hay que tener la vocación de poder informar también a las familias y a las personas que nosotros recibimos dentro del ámbito sanitario de cuidados y de cosas que son importantes, ¿sí? A personas que, por ejemplo, tienen diabetes tipo 2, el 90% de los amputados que hoy en día tenemos dentro de la región es secundario a diabetes, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos trabajar sobre eso? Hay que tenerlo en cuenta y considerarlo, ¿sí? Eso es con cuidados, a través de información, a través de que la persona se concientice de que su condición de salud hoy es, bueno, tengo diabetes, pero podemos mejorar un montón o puede esa persona tener una calidad de vida muy, muy buena si se le informa, si se la hace participativa de programas de cuidados, si se le da el acceso a la medicación que necesita, si sabe cómo tiene que tomar, qué tomar y cómo, los cuidados que tiene que tener, los cuidados de las heridas y así un montón de cosas más que pueden ser. Pero volvemos a repetir que estamos hablando, en este caso, de hacer foco
no en la enfermedad, sino en la integralidad de la persona, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta esos aspectos al momento del abordaje. Pasamos a la atención médica. La atención médica se puede definir como la identificación, la evaluación y el tratamiento de las condiciones de salud o deficiencias resultantes. Y acá vamos a citar a la Convención de las Personas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual dice que los Estados partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. Y volvemos al concepto que hablamos al principio: salud integral, rehabilitación basada en la comunidad. Nosotros tenemos que asegurarnos de que todas las personas reciban por igual el más alto nivel de atención. Acá lo dice la Convención. En realidad tendríamos que nosotros ser los impulsores de esto, sin necesidad de que te digan acá hay una convención, o acá hay una ley, o acá hay un documento que acredita que las personas tienen que recibir este tipo de atención de la más alta calidad. Tendría que nacer desde nuestra vocación, y ese es un punto de partida importante para debatir y demás, y realmente hoy no se dan las condiciones de atención que corresponden en muchos lugares, pero bueno, justamente a eso es a lo que tratamos de migrar o de dirigirnos, a que sea cada día mejor. ¿Qué resultados esperan? Todas las personas que trabajen como base de rehabilitación comunitaria conoce cada servicio de atención de salud y facilita las referencias para las personas con discapacidad y su familia hacia servicios generales o especializados de atención de salud según sean las necesidades. Acá estamos hablando de lo médico propio, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar con eso, que es una terminología más dura en el sentido de que vamos a abordar una condición de salud. Las personas con discapacidad y sus familias participan en actividades dirigidas a la identificación temprana de condiciones de salud y deficiencias, servicios de detección y diagnóstico. Importante, ¿sí? Es muy importante. Hoy en día hay un incremento muy grande. Nosotros, por ejemplo, en la región sanitaria, el 46% de los certificados únicos de discapacidad activos que tenemos en la región van desde una edad de 0 a 15 años. Y el otro 40 y pico % es a partir de los 60 años. De 15 a 60 años tenemos prácticamente no mucho, pero la mayor cantidad es de 0 a 15 y de más de 60. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de datos y de estadísticas. Las instalaciones médicas son inclusivas y tienen que tener mejor acceso para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad pueden obtener atención quirúrgica para reducir o corregir déficit y así contribuir a mejorar su salud y su funcionamiento. Y esto es por ahí un poquito delicado, pero desde mi experiencia personal, no voy a comentar en dónde ni nada, pero me he encontrado con casos donde se posterga la cirugía a personas con discapacidad. ¿Por qué se posterga? Lo podemos debatir, lo podemos pensar. Si vamos a lo que yo creo o puedo pensar que muchas veces se tiene en cuenta es el capacitismo, ¿sí? Es decir, o la productividad de la persona, sí, que una persona puede ser más productiva que la otra y por eso se posterga un abordaje quirúrgico a una persona con discapacidad. Realmente pienso en eso. Me resulta bastante chocante que pasen esas cosas y es algo que hay que debatirlo y ponerlo en la mesa. Pero yo creo que si una persona necesita una atención quirúrgica,
y si hablamos de salud inclusiva y si hablamos de salud integral, tiene que recibirla al momento que tiene que recibirla. Y es importantísimo. Es un tema muy delicado, pero que realmente lo he vivido y me ha tocado hablar por casos donde no se le extendía los plazos de cirugía a personas con discapacidad. El por qué, yo creo que puede ser por eso, es un tema a debatir, pero bueno, lo hemos encontrado. Las personas con discapacidad y su familia desarrollan destrezas de autocuidado, por lo que son capaces de hacer preguntas, discutir alternativas de tratamiento, tomar decisiones informadas sobre la atención de salud y atender sus condiciones de salud. Ahí sacamos un poco el centralismo médico o el centralismo de decir, bueno, nosotros vamos a hacer esto. No, tenemos que tratar de empezar a trabajarlo junto con su familia y escuchando a la persona también. Es lo que decía anteriormente, bueno, estamos trabajando con una persona que, volvemos al ejemplo del ACV, tuvo una ACV y presenta una hemiplegia derecha. Vamos a trabajar esa hemiplegia de derecha. Y sí, bueno, buenísimo, de los conceptos nosotros kinésicos, y vamos a hacer todo el trabajo para restaurar las funciones o lo que sea necesario, pero escuchamos a la persona, sabemos lo que realmente quiere, bueno, vamos a abordar eso, a escuchar a las personas y a su familia, qué es lo que ellos requieren o necesitan en ese momento. Si la persona te dice, mira, yo quiero tratar de volver a jugar al fútbol, y bueno, veremos la manera de poder adaptar a esa persona para que vuelva a jugar al fútbol y que se sienta plena y participativa jugando al fútbol porque es lo que ella quiere, ¿sí? Eh, es lo que veíamos con la chica, que ahora vamos a ver si podemos ver el video, de que ella quería correr la maratón y la kinesióloga adaptó y entrenó y trabajó con esa persona para que pueda correr la maratón, ¿sí? Y bueno, es simplemente eso. El personal de atención de salud tiene mayor conciencia sobre las necesidades médicas de las personas con discapacidad, respeta sus derechos y dignidad y ofrece servicios de calidad. Es un poquito más de lo mismo de lo que hablamos anteriormente. Voy a hacer una pausa y preguntar si vienen bien hasta ahora. Sí, Ezequiel, Sí, está bien. venimos bien. Gracias. Perfecto. Vuelvo acá. Me parece que ahora con esto que puedo compartir la pantalla, vamos a poder ver el video y escucharlo. Bien, la rehabilitación, ¿qué es? Es un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar la función y reducir la discapacidad de un individuo con condiciones de salud en interacción con su entorno. Acá podemos también, este es un concepto, perdón, este es un concepto real, es una definición real de rehabilitación. Y acá, Wada, qué lástima que no tengas micrófono, pero me parece eh, un poco qué es lo que se planteó en el COSAPRO, en la mesa de discapacidad. Reducir la discapacidad de un individuo me parece como un concepto. Qué les parece a ustedes? Intercambiemos un poquito. ¿Ahí se escucha? Sí. Hola, ¿cómo están? Con micrófono sin video. Bueno, problemas técnicos, ¿Sos disculpen. vos, Wada? Soy yo. Ah, bien. ¿Viste lo que Hola. apareció en la definición de rehabilitación? Sí, me acordaba de cuando intervine y le dije a la señora, pobre señora, no, pobre señora, se sentí re mal después. ¿Cómo vos que venís a rehabilitarnos? Porque puedo poner en contexto igual. El contexto era una mesa de discapacidad del COSAPRO, donde éramos un montón de personas, incluso yo y otro par de compañeros con discapacidad estábamos sentados en el piso porque no había sillas y porque lo decidimos de esa forma. Em,
Y en un momento una persona habla y comenta, bueno, no, porque en realidad nosotros queremos rehabilitar las discapacidades y no sé qué. Y yo veo que le salí de cruce, yo estaba un poco cansada por el viaje también, no me quiero justificar, pero un poco así era. Y le dije, vos que venís acá a rehabilitarnos, a curarnos, y nosotros no Se queremos. te cortó, Guada. ¿Se escucha ahí? Ahí se Sí, se escucha. escucha. No, básicamente le dije como, ¿por qué venís acá a pensar que nos podés rehabilitar si nosotros no queremos ser rehabilitados o no rehabilitados, sino personas con derechos, básicamente? Y un poco creo que lo que plantea la rehabilitación integral es esto, ¿no? Cómo nos potenciamos en tanto nuestras discapacidades nos lo permitan, y cómo hacemos nosotros para ser, incluso con esas discapacidades, desde una identidad que construyamos. No sé ni cómo explicarme este tema, soy medio, no me expreso muy bien, pero porque no me muevo en términos de rehabilitación, entonces a veces se me complica. Perdón, Exe, si la pifio. No, está perfecto, Guada. El ejemplo más claro es lo que dijo Guada en ese COSAPRO, que dijo, a ver, no me vas a hacer menos ciega, ¿no es cierto? Lo dijo así, de manera cruda, pero es una realidad. Y el concepto de rehabilitación que dice reducir la discapacidad de un individuo, me parece como que habría que ponerlo en revisión, debido a que nosotros podemos buscar adaptabilidad del individuo con una determinada condición de salud en interacción con su entorno, pero no reducir. A ver, si es una discapacidad emergente, como hablaba, volvemos al ejemplo porque es el ejemplo más claro de la persona con un accidente cerebrovascular que quedó hemipléjica, y nosotros con un trabajo de rehabilitación volvemos a optimizar sus funciones. Se podría decir que optimizamos sus funciones, pero reducir la discapacidad es un término como muy genérico y que no engloba a todas las personas. Entonces, realmente creo que es buscarla más que reducir la discapacidad, creo que es mejorar o potenciar la adaptabilidad del individuo con determinada condición de salud en una interacción con su entorno. Y eso puede implicar un montón de cosas, ¿sí? Puede implicar la interacción con su entorno es muy amplia y tenemos que tenerlo en cuenta al momento de la rehabilitación. Pero me parece que reducir la discapacidad, y concuerdo plenamente con Guada y me acuerdo de ese COSAPRO, es como un término muy, no peyorativo, pero sí muy, que no tiene no engloba a toda la población. Y es una realidad, no se va a reducir la discapacidad en todos los ambientes, sí se puede mejorar un déficit, pero reducir una discapacidad me parece que no es el término correcto, pero bueno, como es una definición, yo la puse así. Vamos a hablar de la convención. Por ahí no es, Sí, perdón, Guada. por ahí no es reducir la discapacidad, sino aumentar las posibilidades y potencialidades del entorno para que esa persona con discapacidad, que va a tener una discapacidad, porque no es que no hay barreras y no hay discapacidad, la discapacidad sí, igual, el tema es que esa discapacidad sea lo más, eh, perdón, estoy pensando cómo decirlo, lo más que el entorno pueda acompañar esa trayectoria y que la persona no tenga que sobreadaptarse tanto. Por ahí acompañar a esa persona implica, no sé, de repente decir, bueno, la ventana de la oficina la dejo siempre abierta o cerrada y aviso cuando cambio los muebles de lugar o cuando modifico el entorno para la persona, o cómo, no sé, cómo están dispuestos los muebles. Hablo de de mi discapacidad puntualmente, pero también, por ejemplo, no sé, la discapacidad no se borra porque no va a haber, no va a dejar de haber una discapacidad, pero si yo, por ejemplo, sé que una persona con discapacidad visual va a necesitar apoyo, trato de estar atenta a eso. De hecho,
la otra vez nos pasó con un power que teníamos que hacer con una actividad que le dije a Exe, che, Exe, no, disculpen, no va a estar lo más visual, lo más presentado visualmente, porque, bueno, razones lógicas. Y en un momento, en una diapositiva, puse agregar imagen de tal cosa, tipo apunte. Digo, bueno, el borramiento de las barreras no va a ser tal, pero sí va a ser la facilitación de los apoyos y de los equipos. Y lamentablemente, ¿no? Digo, porque esos apoyos deberían depender del Estado, de la buena voluntad de muchas veces nuestros compañeros. Perfecto. Yo lo veo igual. ¿Alguien quiere aportar algo? No veo, ¿eh? Tengo, si escriben no lo puedo ver. Estoy con la filmina y si la saco tengo que volver a empezar, así que si alguien quiere aportar algo, abra el micrófono y hable. Nada. Seguimos. Bueno, ¿qué dice la Convención sobre la rehabilitación? Todo lo que nos referimos a convenciones, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los Estados partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de las personas que se hallan en las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales. Bien, si vamos a lo textual que dice la Convención, volvemos a hablar de lo mismo. Estamos hablando de rehabilitación desde un concepto mucho más amplio, mucho más holístico de lo que puede ser la definición en sí. ¿Por qué? Porque dice que en todos los ámbitos, ¿sí? Entonces, si volvemos a la base comunitaria, como yo les había comentado, es bien intersectorial. Entonces, nosotros desde el ámbito de la salud vamos a ver, o lo que la Convención nos muestra, nos pide, es que tengamos no solamente en ese ámbito de la salud la visión hacia la persona, sino en todo el resto de su trayectoria social, ¿sí? Es decir, en el empleo, en la educación y en los servicios sociales. Y eso se hace a través de redes. No hay otra forma de trabajarlo que a través de las redes. Nosotros tenemos que tener una red amplia donde nosotros como efectores sanitarios podamos tener contacto, consulta directa y fácil y de fácil acceso con el sistema educativo, con una institución deportiva, con un taller productivo, si se quiere, para poder reinsertar a esa persona desde el ambiente, desde el ámbito laboral, ¿sí? Entonces, es ampliar un poco el espectro y no quedarnos con lo sanitario propiamente dicho. ¿Cuáles son los resultados que esperamos? ¿Sí? Si se aplica de manera efectiva, las personas con discapacidad reciben evaluaciones individuales y participan del desarrollo de planes de rehabilitación, delineando los servicios que recibirán. Las personas con discapacidad y su familia entienden el rol y el propósito de la rehabilitación y reciben la información exacta acerca de los servicios disponibles dentro de cada sector. Eso es importantísimo, eso no siempre se hace, no siempre hablamos con la familia o no siempre le sugerimos que haga una interconsulta y demás, sino que muchas veces lo hacemos sin consultarlo o sin preguntarlos. Es algo que se da mucho y que lo he visto mucho dentro de lo que es el ámbito. Ahora, después voy a subir al Classroom un documento de Reddit que habla sobre esto, que se da mucho en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Muchas veces son abordadas de manera paternalistas o centralistas, donde no se tiene en cuenta lo que la persona quiere, donde no se le indica qué es lo que se le va a realizar.
eh, tienen que saber, acá estamos hablando específicamente de la rehabilitación, pero el otro día en un abordaje en Merlo, por ejemplo, hablábamos de eso, de que si a un chico o chica con autismo se lo va a vacunar, hay que explicarle mediante pictogramas o mediante el medio de información que se pueda utilizar que se lo va a vacunar, que se le va a hacer una intervención con una aguja y demás para que esa persona sepa y no vacunarlo directamente. O en el caso de una persona ciega también se le tiene que informar el procedimiento que se le va a realizar o qué es lo que va a hacer. Tiene que ser lo más participativo posible. Los servicios de rehabilitación básicos están disponibles en la comunidad. Bien, importantísimo. No hay mucho. Y es una realidad y es una tarea que hay que impulsar y luchar para que se logre, que es que existan esos servicios de rehabilitación públicos en la comunidad. El personal de la rehabilitación basada en la comunidad, las personas con discapacidad y sus familias disponen de materiales para realizar las actividades de rehabilitación en la comunidad. El personal de la rehabilitación basada en la comunidad recibe capacitación, educación y apoyo para realizar las actividades de rehabilitación. Los que trabajan en el sistema de salud, ¿alguna vez recibieron algún tipo de capacitación o de apoyo o algo de eso? Les pregunto. En mi caso no, siempre tuvimos que hacer algunos cursos, charlas, pero no, así oficialmente, la verdad que no recuerdo. ¿Alguien más que haya recibido? Bueno, el otro día estuvo Walter en ese abordaje que hicimos en Merlo, en mi amigo Dino, en la casa del niño, mi amigo Dino, y realmente tiene una perspectiva, por ejemplo, para la vacunación que es muy buena, que es muy linda, y se vacunaron más de 30 chicos con autismo, nadie quedó sin vacunarse. Solamente en 2 hubo que se los tuvo que trabajar, que empezar a trabajar con eso de manera eh, diferenciada, un rato largo, pero lograron vacunarse y realmente fue por un cambio en la perspectiva del abordaje hacia la persona. Y muchas veces los casos que nos llegan a nosotros, por ejemplo, en las regiones de maltratos de parte de profesionales a chicos con autismo porque entraron en crisis en el lugar donde estaban esperando y no pudieron ser atendidos. Y el otro día, desde esta perspectiva, esta persona, junto con el grupo de vacunadores, vacunaron más de 30 chicos, todos con trastorno del desarrollo, algún tipo de autismo y demás. Entonces, ¿qué es lo que falla? ¿Es la falta de capacitación o el problema es la persona? No, es la falta de capacitación. Y ahí quedó más claro el ejemplo. Si no tenemos la capacidad de contener una crisis en una guardia o en alguna sala de espera de un hospital y sin embargo vos ves que paralelamente en un abordaje donde hay más de 30 chicos y chicas con este tipo de condición, se pudieron vacunar a todos y sin problemas y los chicos que tuvieron crisis se los pudo contener, significa que falta ese tipo de capacitación, de apoyo o de concientización acerca de la materia. Es muy importante y es importante generarlo desde este espacio, ese tipo de tensiones para poder hablarlo dentro de los lugares que nosotros concurrimos o dentro de los lugares donde nosotros estamos, tanto como efectores como personas también, ¿no? Bien, y vamos a los dispositivos de asistencia. Los dispositivos de asistencia personal
son aparatos diseñados, fabricados o adaptados para asistir a una persona a hacer una tarea en particular. Muchas personas con discapacidad dependen de los dispositivos de asistencia personal para realizar sus actividades diarias y participar activa y productivamente en la vida de la comunidad. Voy a citar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como dicen todos los ítems anteriores, donde dice que en sus artículos 4, 20 y 26 le pide a los estados que promuevan la disponibilidad de dispositivos y aditamientos de movilidad apropiados y brindaran información accesible sobre ellos. Las normas uniformes sobre equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad también le piden a los estados que apoyen el desarrollo, producción, distribución y reparación de dispositivos de asistencia y equipos que difunden información sobre ello. Esto teóricamente es hermoso. En la práctica realmente hoy no lo tenemos. Hoy es muy difícil y se complejiza y se profundiza cada vez más acceder a dispositivos de asistencia, como puede ser el ejemplo más claro, una silla de rueda postural, por ejemplo. Antes existía un sistema que era mediante negativa municipal y regional para que se pueda tramitar mediante desarrollo de nación. Hoy eso no lo tenemos. Hoy el sistema de compras que tiene provincia también es bastante complejo para acceder a una silla de rueda postural y obviamente muchas de las familias que necesitan acceder a la misma no están en las condiciones económicas como para poder requerirlo. Entonces está buenísimo este ítem dentro del ítem de salud que tiene la rehabilitación basada en la comunidad, que es el acceso a los dispositivos de asistencia, pero creo que hoy es un tema que es muy complejo y que se profundiza cada vez más el acceso. Mismo me Yo pienso pasó, que la asistencia a veces puede ser humana y que claro, muchas veces tampoco está a disposición porque, bueno, sabemos de las dificultades que están habiendo con los prestadores. Entonces, si la asistencia humana o tecnológica o cual fuera no está a disposición, hablamos de una persona con discapacidad tal vez con menos oportunidades de participación en la vida real. y ahí vemos también, Guada, cómo se profundiza el aspecto social, cómo profundiza las diferencias de una persona que puede acceder a los dispositivos de asistencia de manera particular y a las personas que no. Se nota mucho Sí, la que diferencia. básicamente no debería pasar, ¿no? Porque la política pública debería poder absorber todo eso, lo cual no pasa, y entonces terminamos cayendo en el que tiene plata puede tener dispositivos de asistencia correctos, y el que no tiene plata hace lo que puede y en el camino termina con más cuestiones de salud de las que tenía porque no pudo acceder a sus dispositivos de asistencia para generar su autonomía plena, digamos. Exacto. Eh, no sé cómo graficarlo de otra forma, perdón. No, no, pero es así. Mismo, esta es una experiencia personal mía que nos pasó con mi mamá. Mi mamá es hipoacúsica, bastante severa. eh, y nosotros para los audífonos que, que podía acceder mediante PAMI, que PAMI es una cobertura que ella tiene por haber aportado todos los años que aportó eh, para poder jubilarse después y tener esa obra social. Le daba unos audífonos que realmente por su grado de hipoacusia no le servían de nada. Hasta que bueno, pudimos decidir y hacer una inversión importante y poder comprarle unos audífonos que iban acorde a su déficit de audición y apenas se lo pusieron, me acuerdo, tengo la imagen clara, apenas se lo pusieron se largó a llorar porque eh, empezó a escuchar todo lo que no escuchaba. Y realmente era difícil lidiar con ella y su hipoacusia. Yo la notaba cuando no participaba plenamente de actividades, o cuando se sentía mal, o cuando no la pasaba bien, o cuando estaba incómoda. Y realmente tenía los dispositivos de asistencia, pero no eran los correctos.
y cuando realmente pudo acceder a a los correctos, pero de manera particular, cuando en realidad no decimos de un Estado garantista y protector, ni estamos pidiendo limosna, sino que es, como dije anteriormente, algo que ella aportó durante toda su vida para poder tenerlo, ¿no? Que PAMI no les brindaba los dispositivos de asistencia que eran los óptimos para su problema auditivo. Y cuando pudo acceder a los correctos, lo primero que le surgió fue llorar porque se encontró con un mundo que por ahí ella desconocía. Así que eso no me olvido más. Y bueno, es un claro ejemplo de la importancia de este tipo de cosas y de poder acceder, ¿no? A estos dispositivos de asistencia. Los tipos que hay son de movilidad para la postura, prótesis, órtesis, zapatos ortopédicos, dispositivos para la visión, para la vida diaria, dispositivos auditivos, ¿sí? Silla de ruedas, corset, eh, prótesis y órtesis también, bueno, bota walker, andador, muletas, lo que se necesite. Dispositivos para la visión, es en todo lo que es parte de lentes y demás, los bastones, los dispositivos para la vida diaria y bueno, los auditivos es lo que hablábamos recién, en todo lo que ¿Puedo corresponde. agregar algo? Sí, obvio, bueno. Perdón, soy insoportable. Muchas veces depende también de cómo, cuánto cueste ese elemento de apoyo, ¿no? Porque, nada, yo tengo, además de los visuales, mi hermana me carga mucho y me dice, tenés problemas además de los visuales. Tengo un problema puntual que es que me gustan mucho los elementos de apoyo buenos. Entonces gasto mucha plata, invierto mucha plata en el bastón más copado, la compu más copada, el celu más copado, pero no porque, no por nada puntual, sino porque quiero que me funcionen bien, básicamente. Y porque los uso mucho. Entonces, cuando vos matás a palos a tus elementos de apoyo, tienen que ser buenos y bancársela. El tema es que ese bancársela depende de que vos inviertas bastante plata en eso. No es lo mismo una persona con discapacidad visual que tiene un bastón de una ortopedia que una persona con discapacidad visual que tiene un bastón importado. Y entonces ahí vemos como, por ejemplo, eh, viene otra persona caminando por la calle y trastabilla con tu bastón, se va a chocar, se va a caer, y el bastón, si es un bastón eh, que tal vez no tiene tantas, no es tan, no quiero decir, no quiero calificar en términos malo o bueno, pero bueno, no se me ocurre otra forma, pero no tiene tantas, no sé, no es tan bueno como otros, se puede romper. En cambio, si una persona trastabilla con un bastón que viene de otro país, que es de otro material, que tiene más resistencia, que tiene resistencia incluso a, bueno, nada, golpes fuertes caminando rápido, etcétera, va a ser menor la probabilidad de que ese elemento de apoyo se rompa. Y así con la silla de ruedas, y así con los audífonos, y así con todos los elementos de apoyo que podamos pensar. El tema es que volvemos, ¿no? Al modelo médico y al modelo de prescindencia. Si no hay un Estado que garantice ese derecho, el Estado sí da elementos de apoyo, pero eh, hay que ver de qué calidad o de qué forma. Entonces, no solamente es, bueno, qué elemento de apoyo, sino qué elemento de apoyo le va a servir a la persona. Por ejemplo, no es una persona con discapacidad visual que se mueve más lento o dentro de ciertos lugares puntuales a una persona que se mueve por todos lados, donde sea. Y medio como que ahí vamos a tener una cuestión que va a ser la diferencia del elemento de apoyo. No es una persona una persona mayor, porque ahí Moni me va a matar, iba a decir adulta mayor. Una persona mayor que se mueve, que recién adquirió su discapacidad y tal vez no se mueve tanto por la calle,
que yo, que vivo moviéndome, ando rápido, por lo general camino al ritmo de una persona que ve, o sea, rápido, y por lo general mis bastones medio que siempre están gastados porque los uso mucho y fuerte y rápido. Entonces, el elemento de apoyo depende de la planificación centrada en la persona, diríamos en educación, y depende de, bueno, de cuánto costo implique y de cómo esa persona lo pueda utilizar en base a ese costo que implica y en base a si lo puede costear o no. Es un garrón, porque no queremos hablar acá de quiénes pueden y quiénes no pueden, ni de quién usa el bastón más cheto o menos cheto, o quién usa el bastón o el elemento de apoyo o el bloqueador de sonido para, por ejemplo, una persona con autismo o no, para una persona que necesita simplemente no estar tan aturdida, más piola o menos piola. Estamos hablando acá simplemente de diferentes elementos de apoyo que hacen que lamentablemente difiere la calidad de vida de la persona. No sé si me expliqué bien, se extendió y demás. Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. O sea, lo que plantea la rehabilitación de base comunitaria y demás es un ideal. Y realmente muchas veces no es lo que encontramos en territorio y en la vida práctica. No sé, yo he visto eh, personas con parálisis cerebral en silla, en una silla 3 veces más chica de lo que su cuerpo ya demandaba. Y realmente es porque las personas, porque las familias no podían acceder a este recurso. Entonces, si tenemos un documento que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el ideal sería poder tratar o trabajar para cumplirlos. Entonces, realmente, por eso esta bolilla a mí me parece tan importante, porque como todos los que estamos acá somos eh, personal de salud o profesionales de la salud, o estamos involucrados con la salud de alguna manera, está bueno empezar a pensar en este concepto, en el concepto de rehabilitación de base comunitaria, como algo mucho más amplio de lo que generalmente vemos, y tratar de que se haga de manera ideal o lo más cercana posible. Vamos a seguir. No sé cómo arrancar directamente de esta diapositiva. ¿Restablecer diapositiva? No. Arrancar siempre desde ahí. Bueno, ¿cuáles son los resultados esperados de los dispositivos de asistencia? El personal conoce sobre dispositivos de asistencia personal, incluyendo los tipos disponibles, su funcionalidad y sustentabilidad para las diversas discapacidades, su fabricación básica, disponibilidad dentro de las comunidades y los mecanismos de referencia para dispositivos especializados. Las personas con discapacidad y su familia conocen sobre dispositivos de asistencia personal y toman decisiones informadas para acceder a ellos y usarlos. Y esto es amplio porque esto en contextos difíciles es importante que conozcan también las familias cuando conoce sobre dispositivos de asistencia personal y toma decisiones informadas para acceder a ellos. ¿Esto qué significa? Que si a la familia hay que decirle, o si a la familia hay que acompañarla para que ponga un recurso de amparo porque no le entregan el dispositivo de asistencia personal que necesita, o la misma persona, no la familia, que pueda hacerlo y acompañarlo para que eso acceda. En contextos dificultosos y de complejidades profundas, es importante este tipo de información, no solo la información de cómo usarlo y demás, sino la información de cómo acceder. A ver, si vos no podés, si vos le pedís a la obra social y la obra social no te lo está brindando, bueno, ¿qué hacemos? Vamos por este lado. Y para eso es importante también, volvemos a decir, y por ahí parezco redundante y repetitivo, pero quiero hacer hincapié
y es importante un abordaje integral y un abordaje interdisciplinario, intersectorial. ¿Por qué? Porque por ahí no va a ser, che, yo, kinesiólogo, estoy trabajando con una persona que necesita, me pasa con los amputados, a mí me pasa mucho con las personas amputadas, que no le viene el pilón, que PAMI no se los entrega. Entonces, bueno, ¿qué hago yo con esa persona? ¿Vamos a tomar contacto con quien corresponda o vamos a darle una mano o vemos cómo podemos ayudarlo para que eso, o por lo menos una guía, ¿sí? A ver, yo kinesiólogo estoy viendo que una persona amputada está con todas las condiciones para empezar a bipedestar y a marchar con un pilón de carga. ¿Qué hacemos si no se lo damos? Si no se lo están dando, si hace 3 meses que lo pidió, si hace 4 meses. Bueno, vamos a hablar con la parte social, vamos a hablar con la familia, vamos a explicarle cómo tendría que acceder. Si tenemos acceso y sabemos que él es de un municipio X y tenemos acceso a la parte, al área de discapacidad del municipio, vamos a hablarlo con ellos, ¿sí? Por ahí dice, no, ese va a ser un trabajo recontra engorroso, pero por ahí no es tomarte vos el trabajo, no te digo vos, Ezequiel Catalán, salgas de trabajar con un amputado y te vas hasta el área de discapacidad del municipio de Morón para hablar, para que le pongan un recurso de amparo a AMPAMI y le den ese pilón. Sino, muchas veces con orientar y brindarle la información necesaria a la persona o a su familia o a su entorno, ya logramos un montón, ¿sí? Y esa persona tiene cómo desenvolverse y no sigue en una espera constante de los dispositivos que a él le van a mejorar su calidad de vida y van a migrar esa mejora en la calidad de vida, van a migrar hacia una inclusión plena y participativa en la sociedad de esa persona. Entonces es importante saber y tener en cuenta eso, ¿sí? Y por ahí da un poco de miedo porque sí, no, pero vamos a... No, pero hay informaciones que a nosotros, a medida que se nos van presentando las cosas, nos interiorizamos y sabemos cómo trabajarlo, ¿sí? Entonces tiene que ser de esa manera, un trabajo interdisciplinario, intersectorial. Tenemos que saber cómo acompañar a las personas desde nuestra postura y desde lo que nosotros estamos abordando en ese momento. A las personas con discapacidad y sus familias se les brinda capacitación, educación y seguimiento para asegurar que usen y cuiden apropiadamente sus dispositivos de asistencia personal. Bien, eso es importante, por ahí eso es más ergonómico, pero está bueno saberlo. Es un proyecto que tenemos pensado presentar con un colega, que es la ergonomía del uso de los andadores, cómo se usan los bastones y todo para que la condición de salud no empeore. Es importante saberlo, así como la silla de rueda. Muchas veces la silla de rueda es es una comodidad para el traslado, para el movimiento de una persona que está incapacitada en poder moverse, pero muchas veces termina siendo algo muy contraproducente porque la persona termina postrada en la silla de ruedas sin poder moverse cuando tenía todas las condiciones óptimas como para poder volver a caminar o a andar, ¿sí? Entonces es importante también saber que si vemos una persona en silla de ruedas, primero tener cuidados posturales para que no empeore su condición de salud y después saber que no la tenemos que dejar relegada eh, a eso, ¿sí? Yo he visto y he escuchado personas que han quedado, o sea, que por falta de información o por falta de consultas, de ir a averiguar y todo, han quedado por un cuadro de lumbalgia crónica o sea, dolor lumbar, han quedado postrados en una silla de ruedas y no han vuelto a caminar, porque pierden la fuerza de las piernas y porque después se entra en un círculo vicioso del cual por un dolor de espalda constante o lo que sea, terminan en un cuadro de postración. Entonces es importante brindar toda esa información a la comunidad.
Se han reducido las barreras que evitaban tener acceso a los dispositivos de asistencia personal, como la información inadecuada, limitaciones financieras y la centralización en los servicios suministrados. Se han tratado los factores ambientales para permitir que las personas usen dispositivos en todas las localidades. Y volvemos al principio a las barreras arquitectónicas y demás. Estaría buenísimo. Esto es lo que se espera trabajar con la rehabilitación de base comunitaria. Sería el ideal, vuelvo a repetir. Lo bueno es que todas las personas que estamos dentro del ámbito sepamos y podamos impulsar un trabajo para que este ideal pueda verse cada vez un poquito más plasmado, ¿sí? Es decir, bueno, y por ahí esto es con pequeños gestos, como por ejemplo, si mantenemos auto y nos estacionamos porque no estoy apurado, pues son 2 segundos y me paro enfrente de una rampa. Si manejo una moto y dejo la moto en medio de la vereda y ese tipo de cosas que lo veíamos en la clase anterior como barrerismo, que lo definen en España, tenerlo en cuenta a la hora de realizarlo, de realizar esas actitudes, así como verlas en las demás también, ir de a poquito inculcando a que no se haga, porque sabemos que puede traer consecuencias desfavorables para las personas que tienen otra manera de moverse o de transitar por la calle. Bien, tenemos la conclusión. Desde el ámbito de la salud tenemos muchos aspectos para trabajar, pero el objetivo general tiene que ser el de perseguir la inclusión plena y como sujetos de derecho de las personas con discapacidad en nuestra sociedad, y para eso es necesario trabajar sobre la matriz de la rehabilitación basada en la comunidad. Entonces, entendemos como un concepto continuo y de feedback constante entre salud integral, rehabilitación basada en la comunidad e inclusión, sabiendo que nosotros desde el ámbito sanitario podemos trabajar totalmente de manera interdisciplinaria e intersectorial, que es importante y que muchas veces no la tenemos en cuenta. Para eso tenemos que estimular la formación de redes, para eso tenemos que estimular este tipo de espacios, para eso tenemos que estimular este tipo de debates, para eso tenemos que crear conciencia, ¿sí? Porque la política de más bajo costo que existe hoy en día es la formación de conciencia y de aplicaciones prácticas de aspectos teóricos que tenemos y que por ahí no están sociabilizados. Entonces eso es lo importante, es decir, nosotros recibimos esta información y la sociabilizamos con el ámbito donde estamos y buscamos una red y buscamos un apoyo y buscamos, si la persona se quedó sin trabajo, poder ver de qué manera articular para que esa persona pueda volver a tener trabajo otra vez. Que repito, no es salir a buscarle trabajo a la persona, sino articular con las áreas necesarias como para que esa persona y su familia puedan acceder a lo que antes tenían o a lo que nunca tuvieron o a lo que no tienen, ¿sí? Y es un camino constante que tenemos que cambiar la mirada y migrar hacia lo que es más integral, hacia mirar la persona y no el déficit, hacia mirar la persona y no el diagnóstico, hacia mirar la persona y no lo que ella nos muestra exterior, físicamente, mentalmente y demás, sino ahondar un poquito más y ver la perspectiva de esa persona con todo su entorno. Si cumplimos esto, vamos a tratar de ir de a poquito hacia un camino más inclusivo y de participación plena de las personas con discapacidad. Y nosotros desde el sector donde estamos podemos hacer un montón. Por eso es importante estos espacios y sociabilizar, como dije anteriormente. La idea de esto es que queden estos conceptos. Ahora vamos a abrir un poquito el debate. Primero voy a ver si podemos ver los videos que no vimos anteriormente. Pero la idea es realmente generar accesibilidad desde nuestro espacio. Y la accesibilidad se genera pensando la discapacidad desde una manera
integral y profundamente intersectorial. A la persona la tenemos que abordar como un todo y no como una patología. Hay un ejemplo yo lo di en la primera clase, me acuerdo, de una paciente que yo tenía, que ahora no la estoy viendo más, que tiene una ataxia cerebelosa debido a un tumor que tiene en el tronco cerebral, tiembla constantemente, no puede caminar, no puede moverse. Y bueno, yo en mi experiencia en eso, cuando lo empecé a trabajar con Cecilia, era al libro, vamos a esto, a vendaje en los pies para que tenga más información y más estabilidad. Vamos a fortalecer la zona media para que pueda estabilizarse un poquito más. Vamos a trabajar los cambios de visión y así un montón de cosas. Estuvimos trabajando durante mucho tiempo hasta que un día de eso llegué y la encontré que estaba triste, sentada en su silla de ruedas, y le pregunté qué es lo que le estaba pasando y lo que eso me refiere es que no se podía ni siquiera mover dentro de su casa. Estaba realmente mal. Y entonces ahí nos sentamos con la madre y con ella y pensamos en un dispositivo de agarres que pusimos desde su habitación hacia los distintos ambientes de la casa, baño, comedor, cocina y demás, los cuales le sirvieron para eso, a moverse dentro de su propio hogar. Después de que se lo terminamos de diseñar, se lo colocaron y todo, me mandó un mensaje de agradecimiento y una foto de ella parada, por fuera de la silla de ruedas, agarrada de uno de los agarres, pero parada íntegramente y muy, muy contenta. Entonces, si yo me quedaba en lo que te dice el libro y en lo que tenés en el diagnóstico de la persona y demás, por ahí no podíamos pensar en qué es lo que necesitaba ella, porque yo no, y esto es un error de concepto mío en ese momento, no la estaba escuchando, hasta que no la vi triste y no le pregunté qué le pasaba y me comentó esa su situación, no supe ver que por ahí esa manera de generarle accesibilidad a ella fue tan importante eh, para ella y su familia, y yo estaba más centrado en la sintomatología, en el diagnóstico y en lo que nosotros sabemos por los libros que, que en lo que ella buscaba. Así que bueno, muchas gracias. Abrimos debate, vamos a tratar de ver los videos que quedaban, pero esto es más o menos, espero que el concepto haya quedado, que se haya podido entender, que se haya podido entender cómo la salud integral entra dentro de la rehabilitación de base comunitaria y qué es la rehabilitación de base comunitaria, que no tiene muchas pruebas en algunas provincias y demás. Después voy a subir un documento de algunas pruebas dentro de nuestro país. Pero bueno, abrimos debate, los escucho. Muchas gracias. Bueno, ahora sí puedo leer. A ver, recién no podía leer. Y a veces por de que, a ver qué dice Carolina, incluir PAMI, una barrera, incluir salud también. Sí, es muy triste que en discapacidad a veces no se respete la adaptabilidad de los dispositivos de rehabilitación de las personas con discapacidad. A veces que le dan lo que hay y que se tiene que arreglar con ellos. Literal, eso es lo que me pasaba con el ejemplo que di con mi mamá. Realmente ella usaba audífonos, pero era lo mismo que nada porque cuando pudimos acceder a los audífonos que realmente necesitaba, nos dimos cuenta del gran cambio que hubo. Eso es importante, educar o explicar a las familias cómo realizarse los trámites de pedido,
a veces por desconocimiento no saben cómo realizar los pedidos o trámites burocráticos. Claro, excelente, Carolina. Es importantísimo y es recontra de bajo costo. Es por ahí nosotros profundizar un poquito más en en nuestros conocimientos para poder informárselo a la persona, o si nosotros no nos sentimos capaces o no queremos ahondar en esos conocimientos, es saber que hay distintos sectores que sí lo manejan. Ezequiel, perdón, acá Bien. estoy, me conecté un rato más tarde, pero vos sabés que nos pasa, yo me dediqué toda la vida a la terapia pediátrica, ¿no? Y bueno, hay chicos que salen muy secuelados y que se van de alta y eh, la familia y no tiene por qué conocer todos los trámites que se tienen que hacer. Y coincido también con la compañera que después debajo mío dejó un mensaje que el personal, a veces por desconocimiento, y hablo de todos los profesionales y no profesionales que nos involucramos en el hospital, no conocen o no tienen por qué saber, o como decís vos, o por ahí no quieren informar, pero sería de gran ayuda el después que salen del hospital, poder orientar a las familias de cómo hacer el pedido de los dispositivos, de cuando hay internación domiciliaria, cuando las personas entran en rehabilitación. Bueno, es un sinfín de cuestiones que sería re importante la información que pueda llegar, porque si no es todo muy precario o agarrado de las manos esa rehabilitación y se quedan en el camino, en esto de que puedan ser inclusivos y demás. No sé, es mi pensar, ¿no? En lo que es la experiencia, me ha pasado un montón de situaciones así, pero bueno. Nada, es como decís vos, el tema también pasa que los profesionales querramos brindar información, nos movamos, ayudemos y demás. Exacto. Y si no lo queremos hacer, es tomar conciencia, como te decía recién, Caro, de que existen los sectores que se lo van a poder brindar. Tal cual. Si yo no quiero informar, pero sí quiero acompañar a esa persona en su trayectoria, yo sé que puedo derivarlo con el servicio social, por ejemplo, del hospital o del centro de rehabilitación o lo que sea, y que sí lo van a poder, alguien está esperando en el lobby, y que sí lo van a poder orientar desde ahí. Sí, Eh, entonces, por ahí decimos, bueno, no todos tienen la actitud o las ganas de hacerlo, de capacitarse, de saber de trámites y demás. Eh, y que por ahí, ahí entramos en un gris de decir, bueno, como profesional, como yo como kinesiólogo, no tengo por qué saber cómo se tramita un pilón para un amputado, pero podemos ponerlo en tela de juicio y decir, y podemos poner en tensión eso y decir, pará, yo como profesional no tengo que estar interiorizado de cómo se tramita un pilón. Capaz que sí, capaz que es importante que cada uno sepa, pero bueno, viste, eso va mucho en la persona. Pero lo importante es poder tener las herramientas y la red como para poder decir, bueno, a mí la verdad que no tengo ganas hoy, tengo mil quilombos personales y no tengo ganas de darte una mano en que vos hagas el trámite del pilón de carga, pero mira, te paso después cuando salgas de acá, pasate por el área de servicio social y ahí te van a poder ayudar a que vos puedas hacer. Y el área de servicio social por ahí se encuentra atado de manos porque eso también nosotros acá lo vemos, pero sí podemos acceder a justicia. Entonces la justicia tomará las cartas determinadas y demás. Pero eso se logra a través de una red. Eh, formando redes, que es lo más importante. Y para formar las redes no tenemos que pensar en una red. Primero no me gusta el término multi porque multi habla como de muchas cosas sueltas, que eso lo vimos en un curso de formación de formadores de atención primaria en la salud, que te dice multidisciplinario, kinesiología, medicina, todo como suelto y esparcido
por distintos lugares, sino inter, que el inter te da una sensación más de solidez, ¿no? Interdisciplinar, claro, interdisciplinar, intersectorial. Entonces, no lo tenemos que pensar solamente como algo interdisciplinario y entre profesiones que tenemos ahí, sino lo tenemos que pensar como algo mucho más sectorial, porque pueden derivar, el acompañamiento puede derivar en esto, en decir, bueno, andar al área de servicio social, y el servicio social, si no tiene las respuestas para brindarle, que nosotros pensábamos que la tenían y no la tienen, por ahí tienen que hacer un enlace con el área de justicia o el área de discapacidad del municipio, como para que puedan seguir orientando a esas personas. Entonces ahí ya estamos hablando de algo, de algo intersectorial. Y volvemos a repetir que el fin y el objetivo de esto es generar inclusión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo justicia para que esa persona pueda tener el pilón de marcha y pueda empezar a caminar otra vez. Entonces, ahí está la importancia de un abordaje bien complejo. Decía, a ver, ahí había una... El trabajador social se encarga del asistente social, lo de diario, que la información y la capacitación de los agentes de salud muchas veces no está. Esto que planteás me hace acordar al curso de entrevista motivacional. Sí, Adriana, eso no sé si la clase que viene o la otra vamos a estar con Juan Valdés, justamente haciendo una unidad que es la primera escucha y entrevista motivacional, porque realmente eso es muy importante y desde ahí es la base para donde parte todo. Siempre cuento esa experiencia personal mía porque realmente me enfoqué en disminuir, vamos a hacerla renegar aguada. Me enfoqué en ese momento, que yo no tenía esa mirada, en tratar de disminuir la discapacidad de la persona y no me enfoqué en la persona en sí. Y por ahí el kit de la cuestión iba por otro lado, que fue cuando realizamos una cosa tan chiquita como un dispositivo para que ella se pueda mover dentro de su casa y que a ella le hizo también. Entonces, esa primera escucha es importante y eso lo vamos a ver con Juan. Como también vamos a ver la detección de habilidades y de fortalezas para poder explotarlas, ¿sí? De la persona, ¿no? A ver si podemos ver el video, a ver si lo escuchan, porque recién lo veían pero no lo escuchaban. ¿Ahora se escucha? No, No, ¿No se escucha? no. No se escucha, ¿no? no. Bueno, es una lástima. Qué raro, porque la otra vez cuando compartí pantalla y vemos los videos de YouTube se puede, pero acá no sé por qué no se puede. Se los dejo, total, yo tengo el Instagram abierto, así que les dejo los videitos para que lo vean en el grupo de WhatsApp. No van a tener problema en entrar porque es abierto. Pero bueno, lo que yo quería mostrar con esos videos es la importancia o sea, como dos sectores y dos disciplinas totalmente que por ahí uno dice
qué tiene que ver un hospital con la parte deportiva, terminan unificándose para generar inclusión y cómo un agente del sector sanitario termina identificando que, por ejemplo, lo que generan estos atletas, que como dije son personas ciegas, que la mayoría, todos las personas que participan del Rebels Running Team son personas que se quedaron ciegas de grande, o ya con una trayectoria de toda la vida ver. Y la importancia de las derivaciones y del trabajo intersectorial terminan generando en esas personas, que eso los explican bien y que está muy bueno, la inclusión, y hay casos que la persona te dice que volvió a vivir a través del deporte. Entonces, cómo nosotros en un trabajo articulado podemos generar, desde otro sector que es el deporte, ¿no? Pero bueno, la detección la hacemos dentro del ámbito sanitario, y a eso es a lo que tenemos que estar atentos, a escuchar y a ver y a tratar de explotar el potencial que la persona por ahí quiere compartir. Como el caso de la chica también, que la kinesióloga entendió que su objetivo y su meta era correr esa maratón, y la preparó para esa maratón, que la corrió en tricicleta, pero la corrió y hizo 5 kilómetros. Y salió partiendo desde el ámbito de la salud, de lo sanitario, terminó haciendo una interdisciplina, en una intersectorialidad con deporte, con el objetivo del bienestar de esa persona, ¿sí? Eso es a lo que apunto con los videos, y bueno, ahora se los voy a pasar cuando termine, por el grupo de WhatsApp para que los puedan ver, porque no sé realmente por qué no se puede escuchar. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta, alguna otra intervención? Guada, ¿alguien más? ¿Alguna experiencia que quieran contar? Sí, quedó claro el concepto. Claramente vos lo explicás muy bien. Tengo que aportar porque coincido. Solo se puede lograr si nos paramos en un abordaje desde la perspectiva de derechos. Exactamente. Es eso, Adriana. Es pararnos en esa perspectiva y saber que detrás de esa persona hay un todo. Hay una persona que tiene que ser plena y participativa en la sociedad, y para eso es atravesada por un montón de cuestiones, que no es solamente la condición de salud que nosotros recibimos o vemos en el centro de salud, en el hospital, en el centro de rehabilitación o en los pacientes que nosotros nos encontremos. Y si nos paramos desde esa vereda y lo vemos, se logran grandes cosas. Y si algún día todos empezamos a migrar hacia esa perspectiva o hacia esa mirada, realmente creo que es cuando esa utopía o teoría tan grande y tan linda que es la rehabilitación de base comunitaria empieza a forjarse y a mostrarse en evidencia, ¿no? Es eso, Caro, es pararse desde la perspectiva de derecho y mirar a las personas así, como una persona que es sujeto de derecho. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, entonces, si no hay mucho más para aportar, alguna duda, alguna consulta, vamos dando por finalizada la clase de hoy. Realmente agradecerles por estar. A los que no pueden estar, esto queda grabado, así que lo van a poder ver. Recordar siempre que el fin y el objetivo de este curso, más allá del diploma que se va a recibir, de que puede sumar para el currículum y que es importante, es generar
equipos de trabajo, es cambiar la perspectiva y la mirada de las personas que trabajan, es que cada uno aporte su granito de arena desde el sector que ocupa o del espacio donde se encuentra, que puede ser hacia los alrededores también, hacia las personas que nosotros tenemos alrededor. Teniendo nuevos conceptos podemos ir cambiando también la mirada o la perspectiva de la otra persona, de la que tenemos al lado o de la que compartimos espacio. Y lo más importante de todo es que esto vamos a tratar de verlo plasmado mediante abordajes y mediante trabajos que les vamos a pedir hacia el final del curso para plasmarlo. No, la clase de barreras todavía no se subió. En cuanto me la pasen, la subo. Bueno, ¿algo más? Gracias a ustedes, Eleonora, Adriana. Gracias a todos los presentes. Espero que les haya gustado y nos encontramos. Ahora sí va a ser el próximo miércoles, porque como quedamos con un miércoles de desfasaje, este miércoles hubo clase y el miércoles que viene hay otra vez. Que creo después voy a verlo bien y pasarlo en el grupo, pero creo que es la boliza de trabajo. Así que bueno, muchas gracias por estar. Vamos dando por finalizado. Chao, hasta luego. Muchas Todos. gracias. No, por favor. Chao a todos, Nos muchas vemos la gracias por la próxima. presentación. Chao, chao. Chao, chao.